¿Y si hoy fuera el último día de tu vida? Piensa por un momento en esta pregunta. Si supieras que te queda poco tiempo, ¿vivirías de la misma manera en la que has estado viviendo hasta ahora? ¿Cuántos sueños has postergado? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está llamando a algo más grande, pero no te has atrevido a dar el paso? Ahora, ¿y si te dijera que Dios ya te ha dado una señal para que despiertes, para que dejes de sobrevivir y comiences a vivir tu vida al máximo, como Él lo planeó para ti? Muchos pasan su vida esperando el momento adecuado, una confirmación celestial, un cambio de circunstancias. Pero lo que no saben es que Dios ya les ha hablado, ya ha puesto en su camino las señales necesarias y solo les falta una cosa: actuar. Hoy quiero revelarte un secreto poderoso, un principio que ha estado en la palabra de Dios todo este tiempo y que si lo entiendes y lo aplicas, puede transformar por completo tu vida. Dios no te creó para una vida mediocre, llena de miedo y dudas. Él te creó con un propósito, con dones y con una misión específica en esta tierra. Pero el enemigo usa el miedo, la rutina y las distracciones para mantenerte en un estado de parálisis espiritual. Tal vez has estado esperando una señal de Dios para cambiar tu vida, y lo que no sabes es que esta es la señal. Este video puede ser el mensaje que Dios está usando para hablarte en este mismo momento. Piensa en esto. ¿Y si hoy Dios te estuviera mostrando que es momento de despertar? ¿Y si lo que necesitas no es otra confirmación, sino la valentía para moverte en fe? En los próximos minutos voy a mostrarte en la Biblia cómo Dios ha llamado a sus hijos a vivir sin miedo, a aprovechar cada día al máximo y a cumplir su propósito sin postergaciones. Veremos historias de hombres y mujeres que recibieron una señal y decidieron actuar, y cómo esa decisión cambió su destino para siempre. Pero antes de comenzar, quiero que hagas un acto de fe. Si estás listo para recibir esta palabra, escribe en los comentarios: Señor, hoy decido vivir mi vida al máximo en tu propósito. No subestimes la importancia de escribirlo. Cuando declaramos algo en voz alta, estamos activando nuestra fe y alineando nuestro corazón con lo que Dios quiere hacer. También dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta señal de Dios en sus vidas. Piénsalo por un momento. Hay alguien en algún lugar del mundo que está orando por una señal, por una palabra de Dios. Y este video podría ser la respuesta que están esperando. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles este mensaje. No subestimes el impacto de compartir la palabra de Dios. Muchas personas ven estos videos como su única fuente de apoyo espiritual, porque no tienen una iglesia cerca. Por eso es tan importante que todos los que están viendo esto participen activamente desde el principio. Antes de empezar con el estudio, escribe en los comentarios "Paz en Cristo" para demostrar que estás aquí, que formas parte de esta comunidad y que estás listo para recibir lo que Dios quiere decirte hoy. Y escucha esto con atención. La penúltima enseñanza de este video podría contener la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. No te vayas antes de terminar, así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede ser la respuesta de Dios que has estado esperando. Ahora sí, comencemos este poderoso estudio bíblico y descubramos cómo Dios nos llama a vivir al máximo desde ahora mismo. 2. Jesús y la vida en abundancia, el llamado de Dios a vivir sin miedo. Muchas personas creen que seguir a Dios significa vivir una vida de limitaciones, restricciones y sufrimiento. Pero eso es una mentira que el enemigo ha implantado en la mente de muchos creyentes para mantenerlos paralizados.
Jesús no vino a limitar tu vida. Él vino a darte vida en abundancia. En Juan 10:10, Jesús dijo: El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí, Jesús nos revela dos verdades fundamentales. 1. El enemigo quiere robarte la vida plena que Dios tiene para ti. Quiere que vivas con miedo, en una rutina vacía, sin cumplir el propósito de Dios. Quiere llenarte de excusas para que nunca te atrevas a vivir al máximo. 2. Jesús vino a darte una vida llena de propósito, gozo y plenitud. No una vida de conformismo, no una vida de miedo, sino una vida abundante, llena de significado. El miedo te roba la vida que Dios diseñó para ti. Uno de los mayores enemigos de la vida plena es el miedo. Miedo a fracasar, miedo al qué, dirán. Miedo a tomar decisiones y equivocarse. Pero Dios no nos llamó a vivir en miedo. En 2 Timoteo 1:7, la Biblia dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo te está deteniendo, no viene de Dios. Cada vez que sientas temor, debes recordar que Dios te ha equipado con poder, amor y dominio propio para vencer cualquier obstáculo. Piensa en esto: ¿cuántas veces has sentido que Dios te llama a hacer algo, pero el miedo te ha detenido? ¿Cuántas oportunidades has perdido por dudar de ti mismo? Y si Dios te está diciendo que ya es hora de dejar el miedo atrás y empezar a vivir como Él lo planeó. El joven rico, cuando el miedo te impide recibir lo mejor de Dios, en Mateo 19:16-22, Jesús tuvo un encuentro con un joven que tenía muchas riquezas. El joven le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo que guardara los mandamientos, y el joven respondió que ya los cumplía. Entonces Jesús le dijo algo que lo puso a prueba. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. La Biblia dice que el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía miedo de soltar lo que conocía. Él tenía una vida cómoda, pero Jesús le estaba ofreciendo algo mucho mayor, un propósito eterno. Este joven tuvo una oportunidad única, pero su miedo lo hizo perderla. Aquí está la lección para nosotros. Dios nos llama a vivir al máximo, pero muchas veces el miedo a perder lo que tenemos nos impide recibir algo mejor. ¿Cuántas bendiciones podrías haber recibido si hubieras confiado en Dios y dado el paso de fe? ¿Qué oportunidades podrías estar perdiendo en este momento porque no te atreves a salir de tu zona de confort? Dios siempre nos está llamando a más, pero somos nosotros los que decidimos si seguimos su llamado o nos aferramos a lo conocido. Jesús nos llama a una vida sin límites. En Lucas 9:23, Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto no significa vivir una vida triste o restringida. Significa dejar atrás todo lo que nos detiene para vivir el propósito de Dios al máximo. Dios quiere que vivas una vida que valga la pena. Dios quiere que cada día de tu vida tenga significado. Dios quiere que vivas con pasión, con propósito, con determinación. No puedes permitir que el miedo o la comodidad te roben la vida que Dios diseñó para ti. Hoy es el día de tomar decisiones que cambien tu destino. En el próximo bloque, veremos cómo el apóstol Pedro tuvo que vencer el miedo para experimentar lo sobrenatural de Dios en su vida. Lo que descubrirás en la siguiente enseñanza podría ser la clave que necesitas para liberarte de las cadenas que te han estado atando. 3. Pedro caminando sobre el agua.
Cuando la fe te impulsa a hacer lo imposible, imagina por un momento que estás en una barca, en medio de una tormenta, y de repente ves a alguien caminando sobre el agua. Tu mente te dice que es imposible, pero algo dentro de ti siente que hay algo más grande ocurriendo. Eso fue exactamente lo que vivió el apóstol Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. Este episodio nos enseña cómo Dios nos invita a salir de nuestra zona de confort, a confiar en su voz y a vivir una vida sobrenatural. Pero también nos advierte sobre lo que sucede cuando dejamos que el miedo y la duda nos dominen. La tormenta que prueba nuestra fe. En Mateo 14, 22, 33 encontramos uno de los momentos más impactantes en la vida de Pedro. Jesús había enviado a sus discípulos en una barca mientras él se quedaba orando. En medio de la noche, una tormenta se desató en el mar. De repente, los discípulos ven una figura caminando sobre el agua, se asustan y piensan que es un fantasma. Pero Jesús les dice: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14, 27. Aquí hay una gran lección. Muchas veces, cuando Dios se está moviendo en nuestra vida, no lo reconocemos porque estamos demasiado enfocados en la tormenta. Los discípulos estaban tan asustados por el viento y las olas que no pudieron ver de inmediato que Jesús estaba en medio de la situación. ¿Te ha pasado esto? Tal vez estás en una temporada difícil, en medio de una crisis, y no puedes ver que Dios ya está obrando. Pero ahora viene el momento clave. Cuando Dios te llama a hacer lo imposible, Pedro, siempre impulsivo, decide poner a prueba lo que está viendo, y le dice a Jesús: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14, 28. Jesús simplemente responde: «Ven». Y aquí está el momento de decisión. Pedro tuvo que elegir entre quedarse en la seguridad de la barca o salir en fe hacia lo desconocido. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Dios muchas veces nos da una palabra clara, pero somos nosotros los que decidimos si damos el paso o no. Pedro pudo haberse quedado en la barca, pensando en todas las razones por las que no debía salir, pero en lugar de quedarse paralizado, dio el paso en fe. Y mientras su mirada estuvo en Jesús, hizo lo imposible. La clave para caminar sobre las aguas: mantener la mirada en Jesús. La Biblia dice que Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Por un momento, experimentó el poder sobrenatural de Dios de una manera que nadie más en la barca pudo experimentar. Pero algo ocurrió. Pedro quitó su mirada de Jesús y comenzó a ver el viento y las olas. En el instante en que permitió que el miedo entrara en su corazón, comenzó a hundirse. Aquí hay otra lección clave. El miedo nos hunde, pero la fe nos mantiene en pie. Mientras Pedro confió en la palabra de Jesús, hizo lo imposible. Pero en el momento en que dejó que su mente natural tomara el control, perdió la fe y comenzó a caer. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Dios nos da una promesa, sentimos su dirección, damos el primer paso en fe, y de repente empezamos a mirar las circunstancias en lugar de mirar a Dios. Dios te dice que confíes en Él con tus finanzas, pero empiezas a preocuparte por las cuentas. Dios te dice que sigas tu llamado, pero empiezas a dudar de tus capacidades. Dios te dice que tomes una decisión importante, pero el miedo al fracaso te paraliza. El mismo Jesús que llamó a Pedro sigue llamándonos a nosotros hoy. Nos dice: «Ven, camina sobre las aguas». Nos invita a vivir una vida sobrenatural, a experimentar su poder, pero debemos mantener nuestra mirada en Él. La mano de Jesús siempre está lista para levantarnos. Cuando Pedro comenzó a hundirse, hizo algo correcto. Clamó a Jesús: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Y la Biblia dice que Jesús extendió su mano y lo rescató. Aquí está la mayor muestra de la gracia de Dios. Aun cuando nuestra fe falla, Dios no nos abandona.
Pedro tuvo miedo, pero Jesús no lo dejó ahogarse. Lo levantó y lo llevó de vuelta a la barca. Dios está llamándote a salir de la barca. Todos los discípulos estaban en la misma tormenta, pero solo Pedro se atrevió a salir de la barca. Aquí está la pregunta clave. ¿Quieres quedarte en la seguridad de lo conocido o quieres experimentar lo sobrenatural de Dios? Si sigues esperando el momento perfecto para obedecer a Dios, te quedarás en la barca toda tu vida. Pero si decides confiar en su palabra, vivirás una vida que desafía lo imposible. ¿Cómo aprender a confiar en Dios sin miedo? Si quieres aprender a caminar en fe como Pedro, aquí hay 3 principios clave. 1. Escucha la voz de Dios y responde. Dios te está llamando a algo más grande. No dudes de su voz. Cuando Dios dice, ven, confía en que Él hará el resto. 2. Mantén tu mirada en Jesús, no en las circunstancias. No permitas que las dificultades te hagan dudar de lo que Dios te ha dicho. Mientras tu enfoque esté en Dios, podrás hacer lo imposible. 3. Si fallas, clama a Dios y sigue adelante. Pedro se hundió, pero Jesús lo levantó. No importa si has dudado antes, Dios sigue contigo. No dejes que un momento de debilidad te haga rendirte. Hoy es el día para salir de la barca. Dios te está llamando a algo más grande. Él quiere que vivas al máximo, que experimentes su poder, pero debes atreverte a dar el primer paso. Hoy quiero desafiarte. ¿Qué es lo que Dios te ha estado llamando a hacer? ¿En qué área de tu vida necesitas dar un paso en fe? ¿Qué decisión has estado postergando por miedo? No te quedes en la barca. Hoy es el día de confiar en Dios y caminar sobre las aguas. En el próximo bloque, exploraremos cómo el apóstol Pablo aprendió a vivir sin miedo y cómo su confianza en Dios lo llevó a cambiar el mundo. Lo que descubrirás en la siguiente enseñanza podría ser la clave para desbloquear una nueva dimensión de fe en tu vida. 4. El apóstol Pablo. Cómo vivir sin miedo y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Pocas personas en la Biblia enfrentaron tantas dificultades como el apóstol Pablo. Persecuciones, cárceles, naufragios, traiciones. Y aún así, nunca se detuvo. ¿Cómo es posible que alguien pase por tanto sufrimiento y siga adelante con tanta pasión? Porque Pablo entendió algo que la mayoría de los creyentes aún no ha comprendido. El miedo no tiene poder sobre una persona que ha decidido vivir para Dios. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que nada podía apartarlo de su propósito. En este bloque veremos cómo Pablo aprendió a vivir sin miedo y cómo podemos aplicar esos principios en nuestra vida. Pablo, antes de conocer a Cristo, cuando el propósito aún no está claro, antes de ser el gran apóstol que conocemos, Pablo era Saulo, un perseguidor de cristianos. Él creía estar haciendo lo correcto al atacar a la iglesia, pero estaba completamente equivocado, hasta que un día Dios interrumpió su camino con una señal imposible de ignorar. En Hechos 9:13-6, Pablo iba camino a Damasco cuando una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Escuchó una voz que le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él respondió, «¿Quién eres, Señor?» Jesús le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». En ese momento, Pablo quedó ciego y fue guiado por otros hasta la ciudad. Allí, Dios envió a un hombre llamado Ananías para orar por él y decirle que Dios lo había escogido para llevar su mensaje a las naciones. Cuando Ananías oró, Pablo recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Aquí hay una gran lección. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Él hará lo que sea necesario para despertarte. Puede que, como Pablo, hayas estado persiguiendo cosas equivocadas o tomando caminos que no son los que Dios planeó para ti.
pero si estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, Él te mostrará el camino correcto. Pablo, después de su conversión, cuando nada puede detenerte, desde el momento en que Pablo decidió seguir a Cristo, su vida cambió completamente. Pero con ese cambio también vinieron los ataques. Fue apedreado, azotado, encarcelado y hasta dado por muerto. En 2 Corintios 11, 23, 27, Pablo cuenta todas las dificultades que enfrentó. 5 veces recibió 39 azotes. 3 veces fue golpeado con varas. 1 vez fue apedreado. 3 veces naufragó. Pasó hambre, frío y peligros de muerte. Pero nunca se rindió. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que su vida no estaba en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios. En Romanos 8, 38, 39, él escribió una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo entendió que, pase lo que pase, su vida estaba segura en Dios, y esa seguridad le permitió vivir sin miedo y cumplir su misión sin importar el costo. ¿Cómo aplicar la valentía de Pablo en nuestra vida? Si queremos vivir como Pablo y dejar de ser dominados por el miedo, necesitamos aprender 3 principios clave. 1. Tu vida no está en manos del mundo, sino en las manos de Dios. Nada ni nadie puede tocarte sin el permiso de Dios. Si Dios te ha dado un propósito, Él mismo se encargará de protegerte y sostenerte. Pablo sufrió mucho, pero nunca murió antes de que su misión estuviera completa. Si estás en la voluntad de Dios, el enemigo no puede tocarte sin su permiso. 2. El miedo no puede gobernar tus decisiones. Pablo tuvo muchas razones para tener miedo, pero nunca dejó que eso lo detuviera. Cuando Dios te llama a hacer algo, el miedo intentará paralizarte. Pero si decides obedecer a Dios en lugar de obedecer al miedo, vivirás en libertad. 3. Vive con la eternidad en mente. Pablo sabía que su vida en la tierra era temporal. Él no vivía para esta vida, sino para la eternidad. Cuando entiendes esto, las dificultades pierden su poder sobre ti. En Filipenses 1:21, Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando vives así, no hay nada que el enemigo pueda hacer para detenerte. ¿Qué decisiones te está llamando Dios a tomar sin miedo? Si quieres vivir una vida sin miedo como Pablo, pregúntate, ¿qué te ha estado deteniendo hasta ahora? ¿Qué decisión sigues postergando porque tienes temor? ¿Estás listo para confiar en Dios y dar el paso de fe? Dios quiere que vivas sin miedo. Dios quiere que cumplas tu propósito, y hoy es el día para decidir que nada te va a detener. En el próximo bloque veremos cómo Dios usó a Josué para tomar la tierra prometida y cómo aprender a vivir con valentía nos lleva a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Lo que descubrirás en la siguiente enseñanza podría ser la clave que necesitas para avanzar en tu propósito sin titubear. 5. Josué y la conquista de la tierra prometida. ¿Cómo la valentía te lleva a poseer lo que Dios tiene para ti? Dios tiene promesas grandes para cada uno de nosotros. Hay bendiciones esperando ser tomadas, sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón y un propósito que debemos cumplir. Pero aquí está el problema. Muchas personas nunca llegan a vivir esas promesas porque el miedo las detiene. La historia de Josué nos muestra que la única manera de entrar en la tierra prometida es con valentía y fe. Si estás cansado de sentir que estás cerca de lo que Dios tiene para ti, pero no logras alcanzarlo, este mensaje es para ti.
Dios te ha dado una promesa, pero tú debes pelear por ella. Josué fue el hombre escogido por Dios para llevar a Israel a la tierra prometida. Pero antes de entrar, Dios tuvo que enseñarle una lección fundamental. Las promesas de Dios no se reciben con miedo, sino con valentía. En Josué 1:6-9, Dios le dice 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios no le dijo: siéntate y yo lo haré todo por ti. Todo será fácil y sin esfuerzo. No habrá desafíos en el camino. Dios le dijo que debía ser fuerte y valiente, porque tendría que pelear por la promesa. Aquí hay una verdad poderosa. Dios ya ha determinado bendiciones para tu vida, pero debes pelear por ellas con fe y valentía. No puedes quedarte esperando que todo te llegue sin esfuerzo. No puedes dejar que el miedo te haga retroceder. Si Dios te ha dado una promesa, Él espera que te levantes y luches por ella. Los gigantes en la tierra prometida. La prueba de fe antes de la bendición. Antes de que Josué guiara al pueblo a la tierra prometida, Moisés había enviado 12 espías para explorar la tierra. Cuando regresaron, 10 espías trajeron un informe negativo y lleno de miedo. En Números 13, 31-33 dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra traga a sus habitantes y sus habitantes son gigantes. Parecemos langostas delante de ellos. El pueblo creyó más en el miedo que en la promesa de Dios. Y por causa de su falta de fe, tuvieron que vagar por el desierto 40 años. Aquí hay otra gran lección. Cada vez que estás a punto de recibir una gran bendición, el enemigo tratará de intimidarte con miedo. Te hará pensar que no eres lo suficientemente fuerte. Te hará ver los gigantes y olvidar la promesa de Dios. Intentará convencerte de que es mejor rendirse. Pero Josué y Caleb fueron los únicos que vieron la tierra con ojos de fe. Ellos dijeron en Números 14, 8, 9, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No temáis, porque Jehová está con nosotros. ¿A quién crees que Dios permitió entrar en la tierra prometida? No a los que se llenaron de miedo, sino a los que confiaron en su palabra y avanzaron con valentía. Los muros de Jericó. La obediencia trae la victoria. Cuando finalmente Josué entró en la tierra prometida, su primer gran desafío fue conquistar Jericó. Jericó era una ciudad fortificada con enormes muros imposibles de derribar con fuerza humana. Pero Dios tenía un plan. En Josué 6:25, Dios le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Rodead la ciudad una vez al sin pacientú, día por 6 días, y el 7º día dad 7 vueltas y gritad con fuerza, y los muros caerán. Puedes imaginar lo ridículo que esto parecía. Humanamente, no tenía sentido, pero Josué no se dejó llevar por la lógica, sino por la fe. Él obedeció las instrucciones de Dios, aunque parecían extrañas. Y en el 7º día, cuando el pueblo gritó, los muros de Jericó cayeron y la ciudad fue entregada en sus manos. ¿Qué nos enseña esto? 1. Muchas veces, Dios te pedirá que hagas cosas que parecen ilógicas, pero si confías y obedeces, verás milagros. 2. Las grandes victorias requieren fe y perseverancia. Si Josué y el pueblo hubieran dejado de marchar antes del 7º día, nunca habrían visto la caída de los muros. 3. Dios ya te ha dado la victoria, pero necesitas actuar en obediencia para verla manifestada. ¿Cómo aplicar la valentía de Josué en tu vida? Si quieres entrar en la tierra prometida que Dios tiene para ti, necesitas aplicar estos principios. 1. Cree en la promesa, no en los obstáculos.
Los gigantes no pueden detenerte si Dios te ha prometido la victoria. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida es más grande que cualquier oposición. 2. No dejes que el miedo te paralice. La mayoría de los israelitas nunca entró en la tierra prometida porque tuvieron miedo. No seas como ellos, sé como Josué y Caleb. Confía en la fidelidad de Dios. 3. Obedece, aunque no tenga sentido. Si Josué hubiera dudado de las instrucciones de Dios sobre Jericó, los muros nunca habrían caído. Muchas veces Dios te pedirá que hagas cosas en fe. No dudes, solo obedece. Es hora de conquistar lo que Dios tiene para ti. Dios ya ha preparado una tierra prometida para ti, pero solo aquellos que se atreven a creer y avanzar en fe la recibirán. Hoy quiero preguntarte, ¿has estado dejando que el miedo te impida entrar en la bendición de Dios? ¿Cuáles son los gigantes que te han intimidado? ¿Estás listo para obedecer a Dios sin cuestionar y ver cómo los muros caen delante de ti? Dios te dice hoy, esfuérzate y sé valiente, porque si te atreves a confiar en Él y a avanzar en fe, lo que está del otro lado será más grande de lo que jamás imaginaste. En el próximo bloque veremos cómo Nehemías reconstruyó lo que estaba destruido y cómo Dios nos da la fuerza para restaurar lo que parecía perdido. Lo que descubrirás en la siguiente enseñanza puede ser la clave para recuperar lo que el enemigo intentó arrebatarte. 6. Nehemías y la restauración. Cómo Dios te da la fuerza para reconstruir lo que parecía perdido. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Los sueños que teníamos se ven destruidos. Las oportunidades que esperábamos desaparecen. Las relaciones se quiebran. La vida no resulta como imaginábamos. ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? La historia de Nehemías nos enseña que Dios no solo nos llama a conquistar, sino también a restaurar lo que ha sido destruido. Si alguna vez has sentido que algo en tu vida necesita ser reconstruido, tu fe, tu propósito, tu familia, tus sueños, este mensaje es para ti. El dolor de Nehemías. Cuando ves que todo está en ruinas, Nehemías era un hombre común que trabajaba como copero del rey Artajerjes en Persia, pero un día recibió una noticia que cambió su vida. En Nehemías 1:3-4 le informaron: el remanente que quedó de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías escuchó esto, se sentó y lloró. Aquí hay una lección poderosa. A veces, Dios permite que veamos la destrucción para despertar en nosotros un llamado a restaurar. Dios no te muestra el problema para que te deprimas, sino para que seas parte de la solución. Nehemías no ignoró lo que escuchó. Él sintió la carga en su corazón y decidió orar y buscar la dirección de Dios. Cuando Dios pone en tu corazón un llamado a restaurar, Nehemías no era rey, ni profeta, ni guerrero. Era un simple copero. Pero Dios no necesita personas con títulos. Dios necesita personas con corazones dispuestos. Nehemías oró, ayunó y pidió dirección a Dios. En Nehemías 1:11 le pidió a Dios: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Dios escuchó su oración y le dio favor delante del rey, quien le permitió regresar a Jerusalén y reconstruir los muros. Aquí hay otra lección clave. Si Dios pone en tu corazón restaurar algo, Él mismo abrirá las puertas para que lo hagas. No importa cuán grande parezca la tarea, no importa cuánto tiempo haya estado destruido, si Dios te ha llamado a restaurar, Él te dará todo lo que necesitas para lograrlo. Los obstáculos en la reconstrucción. El enemigo intentará detenerte. Nehemías no solo tuvo que reconstruir los muros, sino que también enfrentó oposición.
Cuando comenzó la obra, los enemigos de Israel se levantaron contra él. En Nehemías 4:1-3 dice que los enemigos comenzaron a burlarse. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Acabarán en un solo día? ¿Podrán revivir las piedras quemadas? Aquí hay otra verdad poderosa. Cada vez que intentas restaurar algo en tu vida, el enemigo tratará de desanimarte. Si intentas restaurar tu fe, el enemigo pondrá dudas en tu mente. Si intentas restaurar tu familia, el enemigo traerá conflictos. Si intentas reconstruir tus sueños, el enemigo te dirá que es imposible. Pero Nehemías no dejó que las palabras del enemigo lo detuvieran. Él oró y siguió trabajando. En Nehemías 4:9 dice: «Entonces oramos a nuestro Dios, y pusimos guardia contra ellos de día y de noche». Nehemías no solo oró, sino que también tomó acción. Oró como si todo dependiera de Dios. Trabajó como si todo dependiera de él. Este es el equilibrio que necesitamos. Oración plus acción. Construyendo con una mano y peleando con la otra, los enemigos no solo se burlaron, sino que planearon atacar. Pero Nehemías no se detuvo. En Nehemías 4:17 dice: «Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada». ¿Ves la imagen? Con una mano trabajaban en la reconstrucción. Con la otra mano sostenían la espada para defenderse. Este es el llamado de todo creyente: construir y pelear al mismo tiempo. Construyes tu fe mientras peleas contra la duda. Construyes tu familia mientras peleas contra el desánimo. Construyes tu propósito mientras peleas contra los ataques del enemigo. No puedes bajar los brazos. Si Dios te ha llamado a restaurar algo, debes estar listo para enfrentar oposición. Pero aquí está la promesa: Dios está contigo en la batalla. La restauración se completa. Cuando no te rindes, Dios te da la victoria. A pesar de todos los ataques y dificultades, Nehemías y el pueblo terminaron la obra. En Nehemías 6:15 dice: «Fue terminado pues el muro en 52 días. Lo que parecía imposible fue completado en tiempo récord porque Dios estaba con ellos. Y lo más importante, el enemigo quedó avergonzado». En Nehemías 6:16 dice: «Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra». Cuando te niegas a rendirte, Dios hace que hasta tus enemigos reconozcan su gloria. ¿Cómo aplicar la lección de Nehemías en tu vida? Si hay algo en tu vida que necesita ser restaurado, aquí hay 3 principios clave. 1. No ignores el problema. Enfréntalo con oración. Nehemías lloró, pero luego oró y tomó acción. No te quedes paralizado. Ora y luego da el primer paso. 2. No te detengas cuando venga la oposición. El enemigo siempre tratará de desanimarte. Pero si Dios te ha llamado a restaurar algo, Él te dará la fuerza para completarlo. 3. Construye con una mano y pelea con la otra. Trabaja en tu propósito, pero no descuides la oración y la guerra espiritual. Dios te ha dado las herramientas para reconstruir y la espada para defenderte. Es tiempo de restaurar lo que parecía perdido. Dios te está llamando a reconstruir lo que el enemigo intentó destruir en tu vida. Pero debes estar dispuesto a pelear, a perseverar y a confiar en que Dios está contigo en cada paso. Hoy te pregunto: ¿qué necesita ser restaurado en tu vida? ¿Qué has dado por perdido que Dios quiere reconstruir? ¿Estás listo para tomar el martillo en una mano y la espada en la otra? Dios te dice hoy: no temas, porque yo estoy contigo. Levántate y reconstruye. En el próximo bloque veremos cómo Dios usó a Gedeón, un hombre lleno de miedos, y lo transformó en un guerrero valiente.
Lo que descubrirás en la siguiente enseñanza puede ser la clave para romper con la inseguridad y caminar en la identidad que Dios tiene para ti. 7. Gedeón. Cómo Dios transforma a los inseguros en valientes guerreros. Muchas veces Dios nos llama a algo grande, pero nos sentimos demasiado pequeños. Nos miramos a nosotros mismos y pensamos, no, soy lo suficientemente fuerte. No tengo lo necesario. Seguro Dios se equivocó al escogerme. Pero la historia de Gedeón nos demuestra que Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a los que elige. Si alguna vez has dudado de ti mismo o has sentido que no eres lo suficientemente bueno para lo que Dios te llama a hacer, este mensaje es para ti. Cuando Dios te llama, pero tú no te sientes listo, la historia de Gedeón se encuentra en Jueces 6:8. En ese tiempo, Israel estaba siendo oprimido por los madianitas, un enemigo que destruía sus cosechas y los tenía sumidos en el miedo. La situación era tan desesperante que los israelitas comenzaron a clamar a Dios por ayuda. Y aquí viene lo interesante. Dios respondió, pero no de la forma en que ellos esperaban. Dios no envió un ejército de ángeles. No levantó a un rey poderoso. Dios escogió a un hombre común y lleno de miedos. ¿Dónde estaba Gedeón cuando Dios lo llamó? Escondido, trillando trigo en un lagar. ¿Por qué estaba escondido? Porque tenía miedo de los madianitas. No se sentía un guerrero, no se sentía fuerte, no se sentía listo. Pero aquí está la clave. Dios no lo llamó por lo que él era en ese momento, sino por lo que podía llegar a ser en sus manos. En Jueces 6:12, un ángel del Señor se le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Varón esforzado y valiente? Pero Gedeón estaba escondido. Aquí hay una lección poderosa. Dios no te llama según tu miedo. Dios te llama según tu potencial. Él no vio a un hombre cobarde, vio a un guerrero poderoso que aún no se había dado cuenta de su identidad, las excusas de Gedeón y la paciencia de Dios. Cuando Dios llamó a Gedeón, su primera reacción fue dudar de sí mismo. En Jueces 6:15, Gedeón responde, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Ves lo que está haciendo? Se enfocó en sus limitaciones, se comparó con los demás, se sintió indigno del llamado de Dios, pero Dios no se dejó convencer por sus excusas. En Jueces 6:16, Dios le responde, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios no necesitaba que Gedeón fuera fuerte. Dios no necesitaba que Gedeón fuera valiente por sí mismo. Dios solo necesitaba que Gedeón creyera que Él estaría con él. Aquí hay otra gran verdad. Tu victoria no depende de quién eres, sino de quién es Dios contigo. Si Dios está contigo, no importa cuán pequeño te sientas. Cuando Dios te pide que des un paso de fe, Gedeón todavía tenía dudas, así que le pidió señales a Dios para estar seguro de que realmente lo había llamado. Dios, en su paciencia, le dio confirmaciones. Finalmente, Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres para pelear contra Madián. Pero Dios hizo algo inesperado. Le dijo, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se alabe contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Jueces 7:2. Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a solo 300 hombres. ¿Por qué? Porque Dios quería que la victoria fuera un milagro y no un logro humano. Aquí hay otra lección clave. Cuando Dios te llama a algo, Él muchas veces te pondrá en una situación donde su poder sea la única explicación.
Si tienes todos los recursos, todas las habilidades y toda la fuerza por ti mismo, tal vez no estás dependiendo completamente de Dios. Pero cuando sabes que no puedes hacerlo solo, es ahí donde Dios se glorifica. La victoria con 300 hombres. Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas. Con solo 300 hombres, Gedeón atacó el campamento enemigo en la noche, siguiendo la estrategia que Dios le había dado. Y Dios hizo algo sobrenatural. Los madianitas entraron en pánico, se confundieron y comenzaron a pelear entre ellos mismos. Israel ganó la batalla sin siquiera tener que usar espadas. Dios le mostró a Gedeón algo que nosotros también debemos entender. La victoria no depende de números ni de fuerza. La victoria depende de la presencia de Dios. Si Dios está contigo, puedes vencer cualquier obstáculo, sin importar qué tan grande parezca. ¿Cómo aplicar la lección de Gedeón en tu vida? Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente fuerte, capaz o valiente para lo que Dios te está llamando a hacer, aquí tienes 3 principios clave que puedes aplicar. 1. Dios te llama según tu potencial, no según tu presente. Tal vez hoy te sientes débil, inseguro o con miedo. Pero Dios ya te ve como un guerrero. No permitas que tus inseguridades te definan. 2. Dios no necesita que seas fuerte, solo que creas en su poder. Gedeón venció con 300 hombres porque Dios estaba con él. No necesitas grandes recursos, solo necesitas un gran Dios. 3. No esperes sentirte listo, solo obedece. Gedeón no se sentía preparado, pero obedeció. La valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Si Dios te ha llamado, es porque Él mismo te capacitará. Dios te ha llamado a ser un guerrero. Si te has sentido inseguro, con miedo o sin confianza en ti mismo, hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Gedeón. Yo estoy contigo, y tú eres un valiente. Deja de mirar tus debilidades, deja de enfocarte en lo que te falta y comienza a confiar en el Dios que pelea por ti. Hoy te pregunto, ¿qué te ha estado deteniendo? ¿A qué batalla te está llamando Dios? ¿Estás listo para dejar las excusas y caminar en la identidad que Dios ya ha declarado sobre ti? No sigas escondido en el lagar. Levántate porque Dios te ha llamado a ser un guerrero. En el próximo bloque, veremos cómo David venció a Goliat y cómo podemos enfrentar a los gigantes en nuestra vida con fe y determinación. Lo que descubrirás en la siguiente enseñanza podría ser la clave para derrotar los miedos que han estado paralizando tu vida. 8. David y Goliat. ¿Cómo enfrentar y vencer los gigantes en tu vida? En la vida, todos enfrentamos gigantes. No hablo solo de problemas físicos, sino de desafíos que parecen demasiado grandes, imposibles de superar. Gigantes de miedo, gigantes de duda, gigantes de inseguridad, gigantes de escasez, gigantes de enfermedad. La pregunta no es si enfrentarás gigantes, sino cómo los enfrentarás. La historia de David y Goliat nos enseña que, cuando tienes fe en Dios, ningún gigante es demasiado grande para ser derrotado. Si hay algo en tu vida que parece imposible de vencer, este mensaje es para ti. El desafío del gigante. Cuando el enemigo te quiere intimidar. La historia de David y Goliat se encuentra en 1 Samuel 17. Los filisteos y los israelitas estaban en guerra, pero los filisteos tenían una ventaja. Tenían un gigante. Goliat medía más de 3 metros de altura, llevaba una armadura pesada y se burlaba de los israelitas todos los días. En 1 Samuel 17, 8, 10, Goliat decía, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged un hombre que venga contra mí.
Si puede pelear conmigo y me vence, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos. Israel estaba aterrorizado. El rey Saúl y sus soldados temblaban de miedo. Aquí hay una gran lección. El enemigo siempre usará la intimidación para tratar de paralizarte. Te hará sentir pequeño. Te dirá que no puedes. Hará que el problema parezca más grande de lo que realmente es. Goliat nunca había peleado aún, pero ya tenía a todo Israel paralizado solo con sus palabras. ¿Cuántas veces el enemigo ha usado la intimidación para hacerte dudar de lo que Dios te ha prometido? David. La única persona que vio el problema con fe, David, era solo un pastor de ovejas. Su padre lo envió al campo de batalla solo para llevar comida a sus hermanos. Pero cuando llegó, escuchó a Goliat burlándose de Israel y sintió indignación. En 1 Samuel 17:26, David preguntó: ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mientras todo el ejército veía un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Aquí hay otra lección clave. Cómo ves tu problema determinará cómo lo enfrentarás. Si lo ves con miedo, te paralizarás. Si lo ves con fe, te levantarás a pelear. El momento de decisión, la fe versus la lógica humana. David fue llevado ante el rey Saúl. Saúl le dijo: no podrás ir contra este filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. 1 Samuel 17:33. En otras palabras, eres demasiado pequeño, demasiado inexperto, no puedes hacerlo. Pero David no aceptó esas palabras. Él respondió con fe: tu siervo ha matado leones y osos, y este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Jehová me libró de las garras del león y del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:36-37. David no confiaba en su fuerza, sino en el Dios que siempre había estado con él. Cuando confías en lo que Dios ha hecho en tu pasado, puedes enfrentar cualquier gigante en tu presente. La batalla. Cuando Dios usa lo que tienes en tu mano, Saúl intentó ponerle su armadura a David, pero él rechazó usar algo que no era suyo. Aquí hay una clave importante. Dios no necesita que seas como otros. Dios quiere usarte con lo que ya tienes. David tomó 5 piedras y su honda, y fue al campo de batalla. Goliat se burló de él. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? 1 Samuel 17:43. Pero David no se dejó intimidar. Él declaró con fe: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. Aquí hay una clave de poder. No peleamos nuestras batallas con nuestras propias fuerzas. Peleamos en el nombre del Señor. David lanzó una sola piedra y golpeó a Goliat en la frente. El gigante cayó al suelo y David corrió, tomó su espada y lo decapitó. Lo que parecía imposible fue vencido en segundos por el poder de Dios. ¿Cómo enfrentar y vencer los gigantes en tu vida? Si hoy tienes un Goliat en tu vida, aquí hay 3 claves que debes aplicar. 1. No permitas que el miedo te paralice. El enemigo intentará intimidarte con palabras y circunstancias. No caigas en la trampa. El problema parece grande, pero tu Dios es más grande. 2. Recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. David recordó cómo Dios lo había librado antes. Si Dios te ha sacado de problemas antes, lo hará otra vez. 3. Usa lo que Dios ya te ha dado. No necesitas ser como otros. Dios usará lo que ya tienes en tus manos para darte la victoria. Es hora de derribar a tu gigante. Hoy Dios te pregunta: ¿cuál es el gigante que te ha estado intimidando? ¿En qué área de tu vida necesitas actuar con fe?
¿Estás listo para dejar de huir y enfrentar la batalla con la autoridad de Dios? Dios te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. Levántate y pelea, porque la victoria ya está asegurada. No sigas esperando. Hoy es el día de tomar tu onda, enfrentar a tu gigante y derribarlo en el nombre del Señor. En el próximo bloque, veremos cómo Moisés aprendió a confiar en Dios en el desierto y cómo podemos depender completamente de la provisión y la dirección de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Lo que descubrirás en la siguiente enseñanza puede ser la clave para aprender a caminar por fe en tiempos de prueba. 9. Moisés y la provisión en el desierto. ¿Cómo confiar en Dios en tiempos de prueba? Todos pasamos por desiertos en la vida. Momentos de escasez, momentos de incertidumbre, momentos donde parece que Dios está en silencio. En esos tiempos es fácil dudar, es fácil sentir miedo, es fácil pensar que estamos solos. Pero la historia de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto nos enseña una verdad poderosa. Dios nunca te deja en medio de tu prueba. Si hoy estás atravesando un momento difícil, este mensaje es para ti. Cuando Dios te saca de Egipto, pero te lleva por el desierto, en Éxodo 13, 17, 18, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no los llevó por el camino más corto. Dice la Biblia, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, sino que hizo que el pueblo rodeara por el camino del desierto. Dios los llevó por el desierto a propósito. ¿Por qué? Porque Dios usa el desierto para preparar tu corazón antes de llevarte a la tierra prometida. Aquí hay una lección poderosa. A veces, el camino a tu bendición pasa por una temporada difícil. No porque Dios te haya olvidado, no porque hayas hecho algo mal, sino porque el desierto es parte del proceso. El pueblo en el desierto. Cuando la fe se pone a prueba, Dios acababa de hacer milagros asombrosos en Egipto. Envió plagas para liberar a su pueblo. Abrió el mar Rojo para que cruzaran. Derrotó al ejército de Faraón, pero apenas pasaron unos días en el desierto y el pueblo comenzó a quejarse. En Éxodo 16:3 dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, allí teníamos pan y carne, pero nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¿Puedes creerlo? Dios los había liberado de la esclavitud, pero ellos preferían la seguridad de Egipto antes que confiar en la provisión de Dios. Aquí hay otra gran lección. El mayor peligro en el desierto no es la escasez, sino la falta de fe. Cuando no ves la respuesta de inmediato, es fácil dudar. Cuando las cosas no salen como esperabas, es fácil querer volver atrás. Pero Dios no te sacó de donde estabas para abandonarte en el proceso. La provisión de Dios en el desierto. A pesar de las quejas del pueblo, Dios fue fiel. En Éxodo 16:4, Dios le dijo a Moisés, «He aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros». Y cada mañana el pueblo encontraba el maná en el suelo. Dios les dio exactamente lo que necesitaban, ni más ni menos. Aquí hay una clave importante. Dios no siempre te dará todo de una vez, pero te dará lo necesario para cada día. Jesús enseñó lo mismo en el Padre Nuestro cuando dijo, «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Mateo 6:11. Dios quiere que aprendas a depender de Él diariamente. No necesitas ver toda la provisión de una vez. Solo necesitas confiar en que Dios te dará lo que necesitas hoy. Cuando Dios saca agua de la roca, la provisión llega de donde menos lo esperas. Después de que Dios les dio el maná, el pueblo volvió a quejarse porque no tenían agua. En Éxodo 17:3 dijeron, «¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed?».
Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca y de ella salió agua suficiente para todo el pueblo. Aquí hay otra clave poderosa. Dios puede sacar provisión de donde menos lo esperas. Él puede abrir puertas donde no las hay. Él puede bendecirte de formas que ni imaginas. No limites a Dios con tu lógica humana. Si hoy sientes que no hay manera de salir de tu situación, recuerda que Dios es el Dios que hace salir agua de la roca. ¿Cómo confiar en Dios en tiempos de prueba? Si estás pasando por un desierto en tu vida, aquí hay 3 principios clave que puedes aplicar. 1. No te quejes. Alaba a Dios. El pueblo se quejó y eso los alejó de la bendición. En lugar de quejarte, comienza a agradecer por lo que Dios ya ha hecho. 2. Aprende a confiar en la provisión diaria de Dios. Dios te dará lo necesario para cada día. No te preocupes por el futuro, confía en su fidelidad hoy. 3. Cree que Dios puede sacar bendiciones de lugares inesperados. Dios sacó agua de la roca. Dios abrirá puertas en los momentos menos esperados. Dios nunca te deja en el desierto. Si hoy te sientes en un momento difícil, quiero que recuerdes esto. El desierto no es tu destino. Dios te está guiando a una tierra prometida. No te desesperes en el proceso. Hoy te pregunto, ¿has estado dudando de la provisión de Dios en medio de tu prueba? ¿Estás listo para confiar en que Dios tiene todo bajo control? ¿Puedes alabar a Dios hoy, aun antes de ver la respuesta? Dios te dice hoy, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu proveedor, confía en mí y verás mi fidelidad. En el próximo bloque veremos cómo Jesús nos enseñó a vivir por fe y cómo podemos aplicar sus enseñanzas para caminar con paz y confianza en cualquier circunstancia. Lo que descubrirás en la siguiente enseñanza puede ser la clave para vivir una vida sin ansiedad y llena de fe. 10. Vive por fe y confía en que Dios tiene el control de tu vida. Hemos recorrido historias poderosas de la Biblia donde Dios ha guiado, protegido y fortalecido a sus hijos en medio de los desafíos. Desde Noé hasta Moisés, desde David hasta Gedeón, hemos visto un patrón claro. Dios nunca abandona a los que confían en Él. Ahora llegamos al final de este mensaje y quiero hacerte una pregunta clave. ¿Cómo vivirías si realmente creyeras que Dios tiene todo bajo control? Si supieras que Dios ya ha preparado el camino, ¿seguirías dudando? Si entendieras que Él nunca falla, ¿seguirías viviendo con miedo? Si confiaras en que Él proveerá, ¿seguirías preocupándote por el futuro? El mayor problema de muchos cristianos no es que Dios no hable, sino que no confían lo suficiente para caminar en fe. Hoy, Dios te llama a una nueva forma de vivir, una vida sin miedo, sin dudas, sin ansiedad, una vida donde su voluntad es tu guía y su provisión es tu seguridad. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios quiere que recibas esta palabra y la pongas en acción. Jesús nos enseñó a vivir por fe y no por miedo. Jesús dejó claro que el miedo y la preocupación son enemigos de la fe. En Mateo 6, 25-27, Él dijo, «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?» Jesús nos enseña 3 verdades fundamentales. 1. Dios ya ha provisto todo lo que necesitas. Si Él cuida de los pájaros, cuidará de ti. Si Él viste las flores del campo, Él te proveerá todo lo necesario. 2. La preocupación no cambia nada. El miedo no soluciona tus problemas. La ansiedad no te acerca más a la solución. Solo la fe en Dios trae verdadera paz. 3.
Tu enfoque debe estar en Dios, no en las circunstancias. Cuando miras el problema, te llenas de temor. Cuando miras a Dios, encuentras paz y confianza. Por eso en Mateo 6:33, Jesús nos da la clave para vivir sin ansiedad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando pones a Dios en primer lugar, todo lo demás se acomoda. ¿Cómo empezar a vivir por fe en lugar de vivir en miedo? Si realmente quieres cambiar tu vida y empezar a vivir confiando plenamente en Dios, aquí hay 4 pasos esenciales. 1. Suelta el control y entrégale tu vida a Dios. El problema de muchos cristianos es que quieren controlarlo todo. Dios no te pide que tengas todas las respuestas, solo que confíes en Él. Entrégale tus preocupaciones a Dios en oración y descansa en su promesa. Y 2. Cambia tus pensamientos de miedo por pensamientos de fe. Cuando vengan pensamientos de preocupación, reemplázalos con la palabra de Dios. Declara en voz alta las promesas de Dios sobre tu vida. No permitas que la duda tenga más espacio en tu mente que la fe. 3. Actúa en fe aunque no veas la respuesta de inmediato. La fe no es solo creer, sino actuar de acuerdo con lo que crees. Si Dios te ha llamado a hacer algo, empieza a moverte en esa dirección. Da el primer paso, aunque no veas todo el camino. 4. Alaba a Dios antes de ver el milagro. La alabanza es la prueba de que realmente confías en Dios. No esperes a ver la respuesta para agradecerle. Empieza a glorificar su nombre ahora, sabiendo que Él cumplirá sus promesas. Un desafío para demostrar tu fe. Si has llegado hasta este punto, quiero que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, hoy elijo confiar en ti y vivir sin miedo. No es solo una frase, es una declaración de fe, es la prueba de que has entendido este mensaje y que estás listo para empezar a caminar en fe. Cuando vea tu comentario, sabré que eres uno de los que están listos para vivir en la confianza total de Dios. Comparte este mensaje y sé un instrumento de Dios. Piensa en esto. ¿Cuántas personas están hoy luchando con miedo y ansiedad? ¿Cuántos necesitan escuchar esta palabra para cambiar su vida? Tú puedes ser el canal por el cual Dios los alcance. Comparte este video con alguien que lo necesite. No sabes quién puede estar necesitando esta señal de Dios en este momento. Cuando compartes la palabra de Dios, te conviertes en parte del plan de Dios para transformar vidas. Tómate un momento para orar y recibir esta palabra en tu corazón. Antes de terminar, quiero que hagas algo muy importante. No apagues este video todavía. Quiero que cierres los ojos por un momento y le hables a Dios. Dile con tus propias palabras: Señor, hoy decido confiar en ti. Hoy suelto todo miedo y ansiedad. Hoy elijo caminar en fe, sabiendo que tú tienes el control. Y ahora, quédate en silencio por unos momentos. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón con su paz. No pauses este video hasta que termine la música de fondo. Aprovecha estos últimos instantes para conectarte con Dios y recibir su paz en lo profundo de tu alma. Tu nueva vida empieza hoy. Hoy has recibido una palabra poderosa. Pero recuerda, la fe sin acción es inútil. No vuelvas atrás. No dejes que el miedo te robe lo que Dios quiere darte. Hoy empieza una nueva etapa en tu vida. Una vida de fe, una vida sin miedo, una vida donde Dios tiene el control. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que tomes. Él siempre está contigo.